Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es estar otra vez con ustedes aquí reunidos a través de este medio. Quiero pedir disculpas por lo tarde que estamos saliendo el día de hoy. Esta semana ha sido bastante ocupado tanto para Jonathan como para mí. Así que hoy es cuando podemos grabar y espero que ya para mañana temprano puedan tener estos videos en sus manos, en sus televisores o en sus laptops donde puedan verlo. Recuerden que estamos todavía estudiando Gálatas 3, 6 al 14. Y hoy vamos a concluir esta parte de la lectura que empezamos de la semana pasada. Gracias a Dios que nos estamos reuniendo en la iglesia los domingos por la mañana, bajo todas las medidas de seguridad para la salud. Buen grupo de personas está asistiendo. También tenemos el programa de niños en presencial, con sus maestras muy bien especializadas ahí para ello. Hoy inauguramos, por cierto, un parque pequeño afuera para que ellos tuvieran un poco más de esparcimiento mientras están durante el tiempo de la iglesia. Así que, y los otros programas de la iglesia también están funcionando. Recuerden que los lunes se reúnen las parejas, los martes estudio bíblico para caballeros, los miércoles también hay un estudio bíblico, la gente de CR se reúne los viernes, las damas se reúnen, así que hay muchas cosas que hacer. Les animamos que si no pueden asistir directamente al templo los domingos y otros días, pues puedan hacerlo a través de las reuniones que se hacen por Zoom o vía internet. También le doy gracias a Dios porque hemos estado escuchando, no hemos escuchado nada grave sobre ninguna persona enferma entre nosotros. Ya Joel y su esposa, que estaban un poco enfermos, salieron de todo y nos acompañaron hoy en la iglesia. Gracias a Dios por todas estas cosas. Y gracias también por las palabras que algunas personas están mandándome, escribiendo o comentándome. Hoy en la iglesia la hermana Lacey me decía que estaba estudiando las clases y además las repetía, que era muy fácil porque podía repetir la clase. Yo sé que a veces se hace un poco densa la enseñanza porque la teología aquí compartida es profunda y con mucho detalle, así que es bueno, si la puedes repetir, repítela, compártela, úsala como usted crea debe usarla para la gloria de Dios y que todo el mundo pueda aprovecharse y animarse a hacerlo. Los estudios quedan ahí, están en la página de la iglesia. Les animo a inscribirse en la página de la iglesia y así poder recibir las notificaciones cada vez que se monte un programa. Y yo sé que se pueden aprovechar mucho más de esta tecnología que para mí no significa mucho. Bien, recuerden que estamos en Gálatas 3, 6 al 14. Vamos a leerlo. Dale gracias a Dios por este día. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos va a estar juntos una vez más. Gracias por los cuidados que estás teniendo por cada hermano y hermana en la iglesia y también por aquellos que están en sus casas. Señor, guárdales en todo lo que están haciendo, sígueles protegiendo y queremos que tu Espíritu siga acampando en medio nuestro, Señor. Sabemos que estamos en tiempos tan difíciles, tan complicados, pero tú, Señor, eres el mismo dueño y Señor de la historia. Así que no confiamos en hombres ni en ninguna figura humana, confiamos en ti, Señor, para todas nuestras necesidades. Sigue bendiciendo a mis hermanos, guárdanos en paz, que todos los Señor, los que tú los estés dirigiendo para la honra y la gloria tuya. Dirígenos en este estudio, guíanos a la verdad, permítenos caminar por tu palabra con sabiduría y siempre, Señor, que tu nombre sea honrado y glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, voy a leer Gálatas 3, 6 al 14 y así continuar para la conclusión de esta lección, que espero que sea corta. Yo siempre como que prometo lo mismo y siempre me alargo un poco, ¿verdad? Bien, vamos a leer Gálatas 3, 6. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero.
Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Es la palabra del Señor. Bien, recuerden que la semana pasada decíamos que Pablo había caminado o estudiado usando su argumento de la experiencia. Pablo le habló a los Gálatas de la experiencia cuando ellos conocieron a Cristo, recibieron al Espíritu, señales y milagros sucedieron entre ellos, lo cual ya estábamos estudiando, ¿verdad? Pero la tesis que Pablo estaba haciendo, prácticamente en todo el libro de Gálatas, es todas las cosas de la vida cristiana vienen por fe, nunca por las obras. Todas las cosas de la vida cristiana vienen por fe, nunca por las obras. Ahora en este verso, él va a basarse un poco más en los argumentos escriturales o bíblicos para su predicación. Y en base a esos argumentos bíblicos es donde está desarrollando todo su análisis. Y ahora la va a aplicar y lo va a hacer de diferentes maneras y vamos a estudiar algunas de ellas, ¿verdad? En primer lugar, él está diciendo, hay una admisión de los gentiles al pueblo de Dios por la fe. Recuerden, hay una admisión del pueblo gentil. Recuerden que los gentiles son todos aquellos que no eran de la nación judía, aceptados como pueblo de Dios por la fe. No era necesario ser judío o ser de la nación judía para ser aceptado por Dios. Y ellos mismos llamaban a Abraham su padre, pero aquí claramente dice que los descendientes de Abraham son aquellos que tienen fe. Ahora, esto, por supuesto, Pablo él mismo enseña que lo había recibido como una revelación de Dios. Algo que yo sé que no se había tratado antes, ¿verdad? Recuerden lo que él dijo en el 1.16, Gálatas 1.16, ¿verdad? Cuando está hablando de su llamado, dice, revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, y eso no lo consulté con nadie. A Dios le había deseado, dice el 15, sin embargo Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles. Y eso no lo consulté con nadie. Pablo ve esto como una revelación directa de Dios. Y así lo recibe y así lo predica. Él sabe que está tratando un tema nuevo, pero dice, esto no lo estoy inventando yo. Dios me lo reveló y es un misterio, pero a la vez tiene bases escriturales. Y aunque es un misterio, en el mismo capítulo 3 de Gálatas, cuando él empezó a hablar en este capítulo, él admite eso. Tanto del 1 al 13 lo estudiamos, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan Efesios 3, 1 al 6, también lo pueden ustedes recordar. Efesios 3, 1 al 3, 1 al 6 en adelante, lo voy a ver para ustedes. Efesios 3, 1 al 6. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como yo les escribí brevemente. Pablo reconocía y repetía que eso lo había recibido de Dios, inclusive le daba el término de misterio. Leí 1 al 3, ustedes pueden leer en su casa, Efesios 3, 1 al 6, y está más completa la lectura si ustedes la hacen. Pero lo que está diciendo Pablo es que Dios ahora está extendiendo los límites de su pueblo. Hasta Cristo, hasta el tiempo de Cristo, los límites del pueblo de Dios se habían mantenido dentro de la nación judía. Aunque había expresiones también hacia afuera, pero hasta ese momento primordialmente se había mantenido ahí. Pero ahora dice, está extendiendo los límites de su pueblo para incluir también a los gentiles. Y ese es el principio fundamental que Pablo está haciendo ahora. Recuerden, el evangelio es universal y sustituye todo lo que era antes como una nacionalidad judía. El principio es, el evangelio es universal. Ya sus límites se ensancharon saliendo de la nación judía. Antes era
sí había gentiles incluidos, pero ahora de una manera oficial. Es una ampliación del ámbito que ahora era lo que se conoce como el universalismo. Y es central para la enseñanza de Pablo. Pablo estaba enseñando por primera vez que oficialmente, por decirlo así, Dios estaba extendiendo las fronteras de su pueblo para incluir a los gentiles. Y esta cuestión es de un orden muy importante, porque involucra la enseñanza teológica que estaba Pablo dando, pero también involucra una enseñanza de orden sociológico, porque como nación, para ellos, los judíos, como nación, su religión, su creencia en Dios era parte de su idiosincrasia como país. Lo unían, o era, perdón, era uno solo, tanto teológico como sociológico. En la parte teológica yo podría decir que esa inclusión de los gentiles se hacía por la fe y se produce sin necesidad, ya lo dije, de la nacionalización. No tenían por qué ser judíos para ser agregados al pueblo de Dios. Y esto es importante y clave. No tenían por qué ser judíos para ser agregados al pueblo de Dios. Somos ahora la iglesia de Cristo, los creyentes gentiles, somos tan pueblo de Dios como los judíos mismos lo eran en aquella época. Antes no era así, sí es cierto, pero el Evangelio incluye una desnacionalización, por llamarlo así, del pueblo judío. Ahora somos nación santa, pero ya no somos nación judía santa. Ahora somos el pueblo de Dios santo. Y el único camino, no me cansaré de repetirlo porque Pablo lo repite muchas veces, el único camino de entrada a ese pueblo es la fe. No las obras de la ley, no el seguir los ritos de la ley judía, sino la fe en Cristo Jesús. Y por eso esta nueva verdad forma parte de ese evangelio que Pablo está predicando y era criticado por eso, por cierto, ya lo sabemos que Pablo lo fue muy criticado. Y no era fácil, lo hemos dicho en otras ocasiones, aceptar esta idea por los judíos, pues ellos habían pasado toda su vida creyendo esto que solamente era para ellos. Ser judío en verdad era para su tiempo, y aún yo diría que lo es un privilegio, si no hay dudas que eso, ¿verdad? Pero era difícil aceptar lo contrario. Pablo quería que los cristianos judíos reconocieran o renunciaran a su compromiso con la ley y no toleraban que se enseñara la ley como una necesidad para ser aceptada por Dios. Ahí está la clave de Pablo con la ley. No era que Pablo criticaba la ley o no aceptaba la ley. Era claro en decir que el cumplir la ley no es necesario para ser aceptada por Dios. El principio de Pablo es que Dios ama a todas las personas y acepta a todas las personas cuando vienen a Él por fe y por la fe en Jesucristo. Por eso un punto clave para nosotros como iglesia en el siglo XXI es que la iglesia no puede crear barreras de ningún tipo. No podemos crear divisiones de clases. Hoy el Evangelio debe alcanzar a todo tipo de personas de nuestra sociedad, sobre todo los que vivimos en los Estados Unidos, que es una sociedad tan diversa, tan dispareja, por decirlo así. Tenemos entre nosotros tantos grupos étnicos y tantas personas distintas. Tenemos que reconocer que quizás un pecado que hemos cometido como iglesia de este país ha sido quizás hacer iglesias clasistas, y tengamos cuidado con eso. Pero es algo muy importante que debemos cuidar. Yo quiero leer con ustedes en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Mateo 5, 17. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra de una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado como el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a los maestros de la ley. Está Cristo hablando y pone en claro, no es que la ley ya no sirva, sino que ahora Él es el cumplimiento de la ley. Este es un punto muy clave. Él es el cumplimiento. Cristo es la plenitud, cumplimiento de la ley.
Todo lo que los judíos estaban buscando por tantos años se cumple en Cristo. Cristo tiene lo que los judíos, por decir así, estaban buscando. Y Cristo es el fin de la ley, ya lo hemos leído cuando estudiamos Romanos, por cierto. Y es muy importante esto. Miren Romanos capítulo 10, verso 4. Siempre busco Romanos en otra parte. Romanos 10, 4. Quiero que lo vean conmigo. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que en él crea reciba la justicia. Cristo se pone como el centro de esta ley, creyendo o haciendo el sacrificio deseado por Dios para el cumplimiento de todo esto. Así que es muy importante entender esto. Cristo es el cumplimiento o la culminación de la ley. La ley finaliza su vigencia con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él absorbe el pecado o absorbe la maldición que era para nosotros. Ya lo leímos en Gálatas 3, 10 al 14 y lo vamos a leer un poco más adelante cuando leamos Gálatas 3, 19. Dice Gálatas 3, 19. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es uno solo. Y una y otra vez hace ese énfasis el apóstol cuando está diciendo Cristo es el cumplimiento de la ley. Y podemos leer un poco más adelante Gálatas 3, 19 al 25. Entonces, obedecer la ley como objetivo de satisfacer a Dios es una desobediencia a Dios. Lo repito. O tratar de obedecer la ley como un requisito para satisfacer a Dios es una desobediencia a Dios mismo, a Cristo mismo. No se puede tratar de completar la obra de Cristo con ninguna otra añadidura. Repito, no se puede tratar de completar la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz fue completa para nosotros. No tenemos que añadirle absolutamente nada. Y este es el mensaje central del libro de Gálatas. Debemos de ser muy firmes con esta verdad, aunque debemos ser amorosos con esta verdad, ayudando a otros que no lo entienden. Siempre creemos que con nuestra actividad, nuestras obras, podemos ayudar a ser aceptados por Dios, pero no. Somos aceptados por Dios como somos, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús, porque es el único que cumplió la ley, que vivió sin pecado. Y entonces la gracia de Dios se manifiesta, ese pacto de Dios se manifiesta en Cristo Jesús, en sus promesas y en todo lo que Él hace, ¿verdad? El cumplimiento está en Cristo. Si ustedes van conmigo a 2 Corintios, siempre lo busco en otra parte, 2 Corintios capítulo 1. Quiero que vayan conmigo para allá rapidito. 2 Corintios, es importante esta lectura que voy a hacer. 2 Corintios, me fui. 1, 20, 19 y 20. 1 Corintios 1, 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, fue sí y no. Y Él siempre ha sido sí. 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Cristo es completo, su obra es completa. Nos manda prácticamente a obedecer a Dios y esa obediencia solo se logra a través del Espíritu de Dios. Ahora lo que Cristo ha hecho es cambiar nuestra vida internamente, venir a morar en nosotros por el Espíritu Santo y desde adentro Él nos guía a la vida que Dios quiere que vivamos. Ya no soy yo tratando de lograr, ahora es Cristo quien vive en mí y a través de mí, por su Espíritu Santo, Él logra o cumple todo lo que Él quería. Ahora es Él en mí quien hace la obra. Por eso hablamos de la Iglesia Universal o el universalismo del Evangelio que nos enseña que ahora hay que adorar a Dios en su santidad. Y esto es lo importante de la Iglesia, adorar a Dios en su santidad. Responder con pasión a su amor, al que derramó por nosotros.
vivir según su voluntad, como Él nos está guiando. Y debemos enfocarnos en la aceptación de Dios. Otra cosa, aparte de esto, es un virus que enferma a la iglesia. Cuando la iglesia trata de poner normas y reglas para vivir la vida cristiana, que sean aparte de Cristo Jesús, de la obra de Cristo Jesús y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo lo llamaría un virus que está muy famoso en este tiempo, ¿verdad? Que enferma prácticamente a toda la iglesia. Tengamos cuidado de eso. Por eso Pablo es tan contundente aquí en Gálatas, y lo seguirá haciendo por el resto del libro, tan contundente, porque para él era vital la enseñanza. Repito, agregarle algo a la obra de Cristo que ya es completa. Eso es ofender a Dios, eso es ofender a Cristo, porque si yo pudiera hacer algo para mi salvación, entonces Cristo se hubiera ahorrado su sacrificio y su muerte en la cruz. Tengamos cuidado con eso, porque es muy fácil para nosotros, con tanta religión en el mundo, con tanta enseñanza en el mundo, que trata de decirnos, tú tienes que, tú lo puedes lograr, tú lo vas a hacer. Y Cristo dice, ustedes no lo pueden hacer, yo lo he hecho por ustedes, vengan a mí si están trabajados y cansados. Por lo tanto, el Evangelio es para todas las personas, sin barreras sociales, sin barreras culturales, sin barreras de raza. La iglesia es el multiforme cuerpo de Cristo, formado por gente de toda raza y toda nación. Así como dice Apocalipsis, que ya en aquel último día, en la gran fiesta en el cielo, va a haber toda lengua, toda nación representada, porque todas las culturas, todas las razas, todos los pueblos serán representados, porque el ministerio o la obra de Cristo llegaba a todos. Y por eso debemos como iglesia ministrar a todas las clases sociales, a todas las clases culturales. Y quizás en este país, uno de los países donde están llegando más personas de afuera, y debemos tratar de hacer ministerios que puedan lograr estas iglesias, que puedan lograr la evangelización y alcanzar con el evangelio a este tipo de cultura. Debemos estar atentos a cuidados con las divisiones en nuestras iglesias de orden social, de orden cultural, de orden de raza. Mucho cuidado. Ofende a Dios, porque Dios tiene sus brazos abiertos para toda cultura. Aceptar aún aquellos que son distintos a nosotros, aún en las iglesias. Yo sé que muchas veces hablamos de denominaciones o de grupos, quizás de formas de culto. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque nos separan a veces cosas que no están en la Biblia. Nos separan cosas como el tipo de música o el tipo de alabanza o el tipo de culto, y son cosas que no están en la Biblia, son cosas quizás de costumbre. Y si ustedes quieren ver costumbres distintas, quizás una persona muy americana vaya a una iglesia negra para que vea su estilo de adoración, por ejemplo, cómo son. Y yo, de hecho, creo que las iglesias hispanas, las iglesias negras, las iglesias americanas no deberían existir. Deberíamos estar más bien juntos, o aún las denominaciones. Yo diría que a veces nos haría falta visitar de vez en cuando iglesias de otra denominación, que Dios también está usando de muchas maneras para alcanzar su evangelio. Como ellos adoran, como ellos, algunos levantan las manos, como otros son tan calladitos que no lo hacen. Alguna gente hasta se queja por las traducciones de la Biblia. ¿De qué traducción usamos? La Biblia es una sola. Yo sé que hay diferentes traducciones, porque muchos hermanos se han preocupado por avanzar en estas cosas, y debemos aprovecharla todo. Comparar, estudiar, si es cierto, eso es bueno, pero debemos hacerlo. Debemos buscar la unidad siempre en el Espíritu Santo. La unidad no está en nuestras creencias. La unidad no va a estar basada en nuestros gustos. La unidad no va a estar basada en lo que a mí me parece o no me parece. La unidad debe estar basada en la doctrina bíblica y en la unidad que el Espíritu Santo puede crear entre nosotros. Recuerden, somos distintos. Dios nos hizo distintos. No para hacer algo similar todo el mundo juntos, sino para que la multiforme adoración se dé en la presencia de Dios. El Espíritu Santo debe guiarnos a nosotros para crear un pueblo como testimonio de la gracia de Dios al mundo. Recuerden, Cristo lo dijo una y otra vez: conocerán que son mis discípulos cuando se amen unos con otros. Y esto es básico para nosotros reconocerlo, hermano. Yo creo que si hoy en día la iglesia de este siglo ha fallado frente, yo diría en los últimos siglos también, ha fallado frente al mundo, es que no han visto una unidad entre nosotros. No, la iglesia no es blanca, no es negra, no es hispana. Mucho cuidado con eso. Dios quiere un solo pueblo. Dios quiere un solo pueblo. Que seamos distintos, sí lo somos, pero podemos lograr superar aún nuestras divisiones y nuestras separaciones, reconociendo que hay un solo Dios,
Cristo murió por todos y tenemos un solo Espíritu Santo. Tengamos como seguro que Dios quiere que el mundo nos vea unidos y no divididos. Tengamos por seguro que el mensaje de Pablo a los Gálatas puede ser una realidad hoy, reconociendo que Dios está obrando a través de muchas personas y de muchas maneras y que no lo hace bajo una sola figura o bajo un solo entendimiento. Dios lo hace de muchas maneras para que su pueblo, ese multiforme pueblo, pueda haber adoración a Dios de diferentes maneras. Ese es el mensaje que Gálatas está enfocando. Ese es el mensaje que Pablo quiere actuar. Y hacer lo contrario es ofender el plan de Dios. Por eso Pablo es tan duro con los Gálatas en este pasaje que acabamos de leer. Por eso es tan fuerte Pablo en ello, porque él está viendo que esa división lo que está creando es un mal testimonio y una mala percepción del Evangelio y les está llamando, por decir, como decimos en pleno español, los está llamando a botón, a que se aseguren de que no pasen esas cosas. Hermano, lo importante es reconocer que el Evangelio es de Dios, no es nuestro. Él lo planificó así, no nosotros. Y gracias a Dios por ello. Hubiéramos planificado otra cosa muy distinta. Pero cuando Él lo hace y Él lo cumple, Él quiere ver una iglesia de Dios unida, no separada por ninguna otra forma, ni cultura, ni raza. Para que haya una sola adoración a Dios. No de boca, no de palabras, no con un ritmo, no con un tipo de instrumento, sino de corazón. Esta es la enseñanza central de Pablo. Y yo espero que pueda llegar a ustedes, aprovecharla al máximo y de esta manera nosotros lograr que aún en pleno siglo XXI, podamos reunirnos como un solo pueblo y aprender a adorar como estaremos adorando en el cielo un día. Todos unidos a un solo Dios. Oremos. Qué bueno, Señor, poder ver en tu palabra esta maravillosa oportunidad que tú nos das de ver tu deseo hecho en nosotros. No para nuestra gloria, no para nuestra honra, sino para la honra y la gloria tuya. Padre, ablanda nuestros corazones para que al ver a un hermano que aún quizás actúa distinto a mí en su forma de adorar o de cantar o de predicar o de aplaudir o de no aplaudir, podamos ver a un hermano y no un enemigo, no una separación, sino podamos unirnos. Eres un solo Dios, hay un solo mediador, un solo Espíritu. Y tú quieres también, Señor, una iglesia unida para tu honra y tu gloria. Que puede haber diferentes manifestaciones, sí las va a haber, porque tú nos has hecho diferentes, pero siempre unidos por el amor de Cristo. Padre, te pido que así sea, en mi vida, en la vida de mis hermanos que me están escuchando, en la vida de nuestra iglesia y en la vida de muchos otros hermanos que escuchan alrededor del mundo. Para que tu honra y tu gloria siempre sea vista por un mundo que te necesita. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Qué bueno que me pudieron escuchar. Yo sé que fue corta la clase, pero estamos completando una lección y así el Señor nos dará la gracia de ir avanzando. La semana que viene ya tenemos más sobre este capítulo de Gálatas tan emocionante. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego.